Hola, ¿cómo están? Bien, vamos a ver en este video, digamos, el trabajo práctico número 4. Este trabajo, en el ejercicio número 1, probablemente quizá agreguemos después un número 2, no lo sabemos. En este trabajo vamos a ver cómo se calcula el peso de un tanque lleno de algún contenido líquido, que ya vamos a ver cuáles son, ¿sí? Es decir, esto es como, digamos, continuidad de lo que hemos venido viendo en conocimientos materiales, ya que estos tanques se construyen, digamos, con chapas de acero, ¿sí? Obtenidas producto de la laminación. Es importante, digamos, entonces el conocimiento de los tipos de chapas, de las medidas de las chapas, para cuando vayamos a encarar, digamos, un tipo de construcción metalúrgica como es la de un tanque, para poder tener claro cómo construir ese tanque. Por supuesto, se imaginarán que para hacer un tanque, que en nuestro caso va a ser cilíndrico, como lo están viendo en el enunciado, como lo van a ver en el enunciado, es necesario rolar las chapas para darle la forma cilíndrica, después se soldarán y después a la parte cilíndrica se le agregarán los fondos. De esa manera vamos a obtener un tanque para almacenar líquido, obviamente después también, digamos, teniendo en cuenta y agregando los accesorios que harán falta para que ese tanque pueda ser operado. Dicho esto, la idea de esta charla es darle una guía orientativa, digamos, sobre el desarrollo del cálculo para llegar, digamos, a la solución que nos solicita el enunciado. Por lo cual, primero, antes de ver este video, les sugiero que lean minuciosamente el enunciado, ¿sí? En donde se nos pide calcular el peso de un tanque lleno a partir de los siguientes datos. Primero, el volumen de ese tanque, he vuelto al puntero anterior porque me pareció más práctico y conveniente para esta ocasión. El volumen de ese tanque va a ser igual a 8 por n sobre m, como lo expresa el enunciado, en metros cúbicos, en donde n es el número de letras del primer apellido y m es el número de letras del primer nombre de cada uno de ustedes. De esta manera vamos a obtener cuál va a ser el volumen de nuestro tanque, ¿sí? Si el valor que nos arroje esta ecuación fuera, por ejemplo, con dos decimales, 8,735, que sea 3, redondeemos por favor a 8,8 o a 8,7 para facilitar el cálculo posterior, no tiene mucha importancia esa precisión. De igual manera, también el enunciado nos propone el tipo de fondo que nos va a tocar a cada uno en este ejercicio en función de esta relación n sobre m. Esto va a dar un número, ¿sí? Ahí está explicitado en el enunciado, en función de ese número, qué tipo de fondo nos va a tocar. O es semiesférico, lo cual, digamos, sería una esfera partida en dos, una para cada fondo. Cónico, lo cual indicaría que cada fondo sería un cono, ¿sí? Y si no, elíptico, que nos indica que sería un elipsoide de revolución partido por la mitad para cada uno de los fondos. Espero que se entienda esto que estoy diciendo. Bien, también nos habla el enunciado del tipo o contenido, el tipo líquido que va a tener el tanque o contenido, en función de si n es par o impar, A los que le toque par, el contenido de ese tanque o de su tanque va a ser ácido sulfúrico. A los que les toque impar será gasoil. Ya vamos a ver las características especiales de cada uno de estos tanques en función del líquido a contener. Bien, ¿cómo vamos a encarar el desarrollo para encontrar finalmente el peso del tanque lleno? En primer lugar, tenemos que conocer el radio de nuestro tanque, ¿sí? Para eso planteamos la primera ecuación sencilla, que es que nuestro tanque, el volumen de nuestro tanque, sin duda va a ser igual al volumen de la parte cilíndrica más el volumen de los fondos. En el caso del fondo cónico hay que tener cuidado
porque tienen que multiplicar por 2 el volumen del cono, del fondo del tanque que les haya tocado. De esta manera, despejando acá, ¿sí?, vamos a obtener el radio. Van a tener que aplicar para ello la fórmula del volumen del cilindro y del volumen que les haya tocado en suerte con la selección del tanque. Bueno, nosotros en clases normalmente presenciales les decimos que ustedes investiguen cuáles son esas fórmulas, porque son fórmulas geométricas que las habrán visto en la escuela secundaria o en el preuniversitario, pero bueno, siempre finalmente terminan preguntándonos y al último finalmente nosotros aflojamos y terminamos diciéndole cuáles son las fórmulas. Directamente ahora, en esta ocasión, y por tratarse de esta situación en particular, yo les he escrito acá, como machete, digamos, las fórmulas que se van a utilizar. Acá están escritas las de las superficies, ¿sí?, la superficie de la esfera, la superficie del elipsoide. Esta es una fórmula aproximada para calcular la superficie del elipsoide, en donde A, B y C son los semiejes del elipsoide, ¿sí? En nuestro caso, un elipsoide va a tener siempre 2 semiejes iguales y uno mayor. En nuestro caso, vamos a adoptar que cada uno de los semiejes menores, o sea que la parte circular del elipsoide, es igual al radio sobre 2. Y el elipsoide mayor va a ser igual al radio. En el caso de la superficie del cono, es igual a pi por radio por la generatriz. La generatriz del cono es la hipotenusa, sería del cono, y que es igual al radio de nuestro tanque, porque este fondo tiene que coincidir con nuestra parte cilíndrica, no se olviden de eso. Por eso siempre el radio del cono, el radio del elipsoide, el radio de la esfera va a ser igual al radio del cilindro. Y acá calculamos G, teniendo en cuenta que es igual a la raíz cuadrada del radio al cuadrado más la altura del cono al cuadrado, que para nuestro caso adoptamos que H sea igual a R. Entonces acá tendríamos la raíz cuadrada de 2R al cuadrado, ¿sí? Bien, acá, aunque lo vamos a ver en la parte B, también tenemos, ya le hemos, digamos, pasado el dato de la fórmula de los volúmenes. Este es el que corresponde a la esfera, al elipsoide, donde A, B y C son los semiejes, y para el caso de la parte B vamos a adaptar que A y B sea igual a R y C, el elipsoide mayor, sea igual a 2R. Y acá tenemos el volumen de un cono. También acabo de decirle recién que H lo adoptamos igual a R. Con esta fórmula yo puedo calcular los volúmenes del cilindro y los volúmenes del cono. De esta ecuación, racionalizándola y despejando el radio, voy a tener cuánto vale el radio de mi tanque. Con ese dato voy al paso número 5 y estoy en condiciones de calcular cuál es la superficie de chapa que voy a necesitar para mi tanque. Sin lugar a dudas, la superficie también va a ser la superficie de la parte cilíndrica más la superficie de los fondos. Entonces reemplazo cada uno de estos datos acá por sus fórmulas equivalentes, ¿sí?, que se las acabo de decir, y obtengo la superficie de mi tanque. Bien, logrado esto, puedo ya en el paso 6 calcular cuánto pesa mi tanque vacío. Ese cálculo va a ser dado por esta fórmula, que es el peso específico de la chapa por la superficie que calculé anteriormente de mi tanque, ¿sí? El peso específico de la chapa puede ser en kilos por metro cuadrado. Eso van a tener que averiguarlo ustedes fehacientemente por tablas, ¿sí?, para la chapa de 1/4, que es lo que con lo que vamos a construir nuestro tanque, de acuerdo a lo que reza el enunciado. Por eso les pido que lo lean atentamente al enunciado. Creo yo recordar que puede andar en el orden de los 50 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Si no encuentran este valor por metro cuadrado, entonces tendrán que recurrir al peso específico del hierro o del acero, que es lo mismo, ¿sí?,
en función del volumen, que creo que está en el orden de los 7,6 kilos por decímetro cúbico, ¿sí? O sea, serían 7.000 kilos por metro cúbico. Ustedes tendrán entonces que verse en la necesidad de calcular el volumen de chapa que va a entrar en nuestro tanque para calcularlo, para multiplicarlo por el peso específico. Ahora, si consiguen el valor del peso específico en función de la superficie, directamente es multiplicar ese valor por la superficie y obtienen el peso del tanque vacío. Bueno, a continuación me quedará saber entonces cuánto pesará el contenido de ese tanque, que va a ser igual también al peso específico del líquido por el volumen del tanque. Así de fácil y sencillo es. Obtenido el peso del líquido, estoy en condiciones de calcular el peso del tanque lleno, sumando el peso del tanque vacío más el peso del tanque líquido. Eso sería la parte B. Bien, veamos la parte A. Veamos la parte B ahora. Se nos pide calcular la superficie, digamos, para nuestro volumen B, el que vimos anteriormente y calculamos, para encerrar ese volumen en una esfera, ¿sí? Y calcular la superficie de esa esfera. Eso nos va a dar un valor determinado en metros cuadrados, ¿sí? Lo mismo para encerrarlo dentro de un elipsoide, ¿sí? El volumen del elipsoide, ustedes ya la superficie la tienen en las fórmulas que les aclaré antes. Y vamos a obtener otro valor. Y el tercer caso es para encerrar nuestro volumen B, ¿no es cierto?, en un doble cono, que va a tener como altura h, en esta ocasión, 2 veces el radio. Ya les dije antes que esta era la forma del volumen, la forma de la superficie ya la tienen. Calculan las tres superficies y comparan con el volumen de vuestro tanque. Y van a ver que hay diferencias. Bueno, ahí se les pide entonces que ustedes expongan una conclusión. ¿Por qué hacemos este ejercicio acá de calcular la superficie necesaria para encerrar nuestro volumen B, en el caso que fuera una esfera nuestro tanque, en el caso que fuera una esfera y en el caso de un doble cono? Es para que ustedes hagan conjeturas y calculen, digamos, comparen con el valor del tanque que a ustedes les tocó. Recuerden que este R que va a aparecer acá, ¿sí?, es el mismo radio que ustedes calcularon para vuestro tanque. Bueno, chicos, este R ustedes lo van a tener que despejar de acá. No es el mismo radio que ustedes calcularon, Este R lo van a tener que despejar de acá. En función de esto que es dato, van a tener que despejar R y aplicarlo a la fórmula de la superficie. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con la parte C. Vamos ahora a continuar con la parte C del ejercicio. Pero bueno, antes de eso vamos a volver 2 segundos a la parte B, porque quiero enmendar un pequeño error, una metidita de pata mía, cuando les expliqué, digamos, el objetivo de la parte B. Yo les dije que tendrían que analizar los resultados, digamos, y comparar los valores de superficie que le había dado para cada una de las figuras con el volumen del ejercicio de ustedes. No era volumen, chicos, era la superficie del tanque de ustedes, ¿sí? O sea que comparamos todos los valores, digamos, de las 3 figuras más el de nuestro tanque. Y ahí vamos a ver una cosa interesante. Si por algún motivo hay una de las figuras, ustedes ya se imaginarán cuál, que va a dar el menor valor de superficie de todos, digamos, la menor superficie necesaria para encerrar el mismo volumen B, y si acaso, digamos, el valor de la superficie de nuestro tanque fuera menor que ese valor, o está mal el cálculo de nuestro tanque, hemos calculado mal la superficie o el radio, ¿sí?, o está mal el cálculo de la figura esta que yo les digo que es la menor de todas. Bueno, dicho esto, aclarado, vamos a continuar con la parte C. Bien, la parte C
del ejercicio pide la elaboración de un esquema a escala, digamos, del tanque que nos haya tocado a cada uno de nosotros. Bueno, si el tanque va a contener ácido sulfúrico, entonces se tratará de un tanque sobre nivel, ¿sí? Sobre nivel. Si el tanque va a contener gasoil, vamos a trabajar sobre un tanque subterráneo, es decir, bajo nivel, como los tanques que almacenan combustibles en las estaciones de servicio, por ejemplo, ¿sí? Bueno, para el primer caso, para el caso del ácido sulfúrico, el esquema que tenemos que nosotros hacer es el que ustedes ven en el pizarrón, acá, que yo en este caso lo he dibujado con fondo cónico, pero podría ser elíptico o podría ser esférico, ¿no? O semiesférico. ¿Bien? Lo importante acá es destacar algunos aspectos, algunas cosas vinculadas al tanque. Como verán ustedes, además del tanque en sí, yo he acá colocado una cantidad de elementos o accesorios que son los indispensables para hacer operable a estos tanques, ¿sí? Fíjense, este tanque está soportado por dos cunas. Acá tenemos la vista frontal, ¿sí? Que son las número 5, y dispone de los siguientes elementos. Para empezar, para poder llenar el tanque necesitamos disponer de una boca o de llenado o de entrada del líquido, que es la 1. Yo acá he dibujado una brida con un semitubo acá soldado al tanque, así ya vienen de fábrica. Cuando instalamos el tanque lo depositamos sobre las cunas, por intermedio de estas dos orejitas acá, colgado de unos ganchos, lo podemos bajar con una grúa, por ejemplo, y tenemos primero que conectar la boca de llenado con estas bridas que vienen atornilladas y con una junta hermética para que no pierda líquido entre los dos elementos, ¿sí? Acá tiene una válvula de llenado, es la posición número 1. Luego, siguiendo, yo he seguido todo un orden así correlativo, 1, 2, 3, 4, 5, así como lo ven en el pizarrón. Siguiendo con la posición 2 tenemos lo que es la boca de entrada de hombre. Esta es una abertura que tiene el tanque con una tapa superior, también viene esto ya armado de fábrica, y sirve para que se pueda introducir una persona y eventualmente hacer limpieza, reparaciones internas o una inspección. Después tenemos acá en la posición 3 este cañito curvo que se llama respiradero, justamente es para permitir la salida de los posibles gases que se produzcan en el interior del tanque hacia la atmósfera. Luego en la posición 4, yo en este tanque hemos, colocado un nivel óptico, ¿sí? Existen otros tipos de niveles, ya les voy a hablar, pero en este caso hemos dispuesto un nivel óptico que consiste en dos tubitos conectados al lo que sería el nivel máximo y el nivel mínimo del tanque, y acá en un tubo de vidrio perfectamente hermético, con la escala labrada en él, podemos determinar la altura de llenado del tanque, ¿sí? Esta escala está graduada de acuerdo, digamos, a la altura del tanque, que no necesariamente, solamente cuando el líquido se encuentra en la mitad, es la mitad del tubo de vidrio, tendremos la mitad de la capacidad. Por ejemplo, si el tanque tiene 8 metros, cuando esté en la mitad yo sé que tiene 4 metros. Ahora, cuando esté en la mitad de la mitad, por ejemplo, no necesariamente voy a tener 6 metros, por ejemplo, de llenado. Metros cúbicos, esto me lo da directamente en metros cúbicos o en litros, ¿sí? Bien, tenemos dos valvulitas para poder, digamos, trabajar sobre el nivel óptico si tuviéramos algún tipo de inconveniente. Bueno, también necesitamos para poder operar este tanque una boca o salida de descarga, ¿sí? Boca de descarga o salida del líquido, que en este caso va a salir por gravedad, por eso está ubicado, digamos, en la parte inferior del tanque, con su correspondiente válvula de cierre y apertura. Y además,
estos tanques pueden venir provistos de una purga, digamos, para evacuar eventualmente posibles sedimentos que puedan quedar en el fondo del tanque. Bien, yo he dibujado una vista lateral y una vista de frente, una vista frontal, ¿sí? No vamos a poner, todos estos planos siempre tienen que ir acotados, pero dijimos que esto es un croquis, entonces tampoco lo vamos a llevar a nivel de un plano propiamente dicho de ingeniería, pero sí mínimamente va a tener que contar con las cotas de cálculo que ustedes consiguieron con el ejercicio, ¿sí? Acá la altura del cono, esta, que va a ser igual al radio, tendrán que poner la medida, yo le he puesto H, ¿sí? Pero la medida en milímetros. También la longitud del cilindro, que la calcularon ustedes también, ya venía como dato después. También tiene que tener cota y el otro extremo del tanque, si acotamos un extremo tenemos que acotar el otro, también en milímetros, que es también la altura o el radio, que es lo mismo. Bien, acá yo he dibujado, por ejemplo, la boca de llenado con una línea de puntos. Se ve que el caño de llenado llega mucho más abajo, cerca del fondo. Esto es para evitar, digamos, que se produzca mucha espuma o mucho movimiento interior del tanque debido a la caída del líquido si no lo tuviera, digamos, si la descarga fuera directamente de la parte superior del tanque. Simplemente para mantener, digamos, más tranquilo el nivel de llenado del tanque, ¿sí? Bien, creo que no hay mucho más para agregar acá. La vista frontal tiene que coincidir con la vista lateral, ¿sí? Tanto en este caso el diámetro del cilindro, que yo lo he simbolizado acá con el radio, que es lo que van a tener que colocar ustedes de acuerdo al tanque que calcularon. Y acá, por ejemplo, debe figurar esto que se ve de acá de frente, que es el respirador. También se ve el nivel óptico, ¿sí? Y si miro acá enfrente también voy a ver la tapa o la boca de entrada de hombre. Esta es la cuna, que generalmente puede ser o de hormigón armado, ¿sí? O de estructura metálica. Este tanque, para ácido sulfúrico, generalmente está construido en acero inoxidable, ¿sí? El acero inoxidable será seleccionado de acuerdo a las características del ácido sulfúrico que vayamos nosotros a introducir en él. A veces tienen estos tanques una especie de pileta a su alrededor, digamos, para contener el posible ácido sulfúrico que pueda derramarse, u otro líquido si fuera para otro líquido, digamos, cuando son sobre nivel, para contener, digamos, dentro de esa piletita que se hace alrededor de hormigón, ¿sí? Por si fallara alguna brida, se rompiera alguna válvula, pasara algo, algún accidente, para contener el líquido derramado dentro de esa pileta y no se esparza por toda la superficie del lugar. Bien, el enunciado solicita que este dibujo, este croquis, digamos, debe ser hecho a escala normalizada, ¿sí? Yo sugiero, para que las vistas salgan lo suficientemente amplias y sean claras y puedan ustedes trabajar cómodos dentro del dibujo, una escala de 1 en 50. Probablemente no les entre en una hoja de oficio porque tienen las dos vistas, y a lo mejor sea necesario recurrir a un formato A3, una lámina. Seguramente ustedes van a hacerlo mucho más bonito que yo, porque yo lo he hecho a pulso. Ustedes lo van a hacer con todos los elementos necesarios para dibujar, y los que dominen en todo caso AutoCAD podrán también hacerlo a través de esa herramienta, cuidando de que se respeten todas las características que yo les he planteado. Es muy importante simbolizar, digamos, las posiciones de cada uno de los elementos, porque nosotros después, en un costado acá del plano, como si fuera acá al costado, esto va a llevar todo un margen superior, ¿sí? Los técnicos ya más o menos tienen una idea de cómo se hacen este tipo de croquis, porque acá en la parte inferior, ahora está ese otro dibujo, pero yo no lo he hecho porque no tenía más lugar, va a ir un rótulo, ¿sí? Un rótulo que se utiliza para
para planos de ingeniería, y el título, digamos, que va a figurar en el espacio más grande que tenga el rótulo, va a decir tanque para ácido sulfúrico, ¿sí? Ese va a ser el título que va a llevar el rótulo. También hay un apartado donde dice la escala en la que va a estar dibujado. Ahí justamente ustedes tienen que poner la escala. 1 en 50 es una escala razonable. Ya 1 en 100, que sería otra escala normalizada, o 1 en 75, queda un poquito pequeños los dibujos, que a lo mejor no se ven claramente. Por encima del rótulo ustedes van a confeccionar una especie de planilla con columnas. En una de las columnas va a figurar, va a decir la posición, que son cada uno de estos números que yo he dibujado acá. Digamos, en otra de la columna ya más ancho va a decir denominación y va a figurar el nombre de las cosas que yo les he mencionado. Por supuesto, como ustedes tienen el video, van a recordar los nombres, yo no los he podido anotar acá por falta de espacio, y los van a colocar en la planilla de acuerdo al número de posición. Y al lado puede ser otra columnita, ¿sí? Una tercera columnita chiquita, en donde diga cantidad. Acá, bueno, la cantidad de obvio, todo esto va a ser 1. Entonces, para facilitarle la tarea del llenado de la planilla, les voy a volver a repetir los nombres. 1, boca de llenado. 2, boca de hombre. 3, respiradero. 4, nivel óptico. 5, soporte de hormigón, o soporte simplemente, ¿sí? 6, boca de descarga. 7, boca de purga. Recuérdenlo y confecciónenlo de esa manera. Bien, esto para el caso de que les toque tanque para ácido sulfúrico. Ya dije, acero inoxidable. Un acero inoxidable más o menos utilizado para este tipo de tanques, cuando se utiliza acero inoxidable, es el AISI 316. De todas maneras, hay otros tipos de aceros también inoxidables, de acuerdo a las necesidades según el líquido a contener. Bien, vamos ahora al otro tipo de tanque, ¿sí? Que es el que va a contener el combustible, en este caso el gasoil. Normalmente los tanques de combustibles que nosotros conocemos en la estación de servicio son subterráneos, o sea, a bajo nivel. Pero también hay tanques de combustible sobre nivel, ¿sí? Nosotros hemos optado por este formato, que es lo más común que se puede ver, digamos, en nuestra vida diaria, digamos, ¿no es cierto? Los otros tanques son tanques muy grandes, son simplemente tanques cilíndricos, apoyados sobre una base, como lo que ustedes pueden ver, por ejemplo, en la destilería Luján de Cuyo, o también en la central térmica Luján de Cuyo. En todas las destilerías hay estos tipos de tanques sobre nivel para almacenar distintos tipos de combustible. Bueno, en este caso particular, este tanque yo lo he hecho con un fondo semiesférico, pero podría ser con un fondo cónico o con un fondo elíptico. Ya vamos a hablar enseguida un poquito de los fondos. Bien, al igual que el que vimos recién, este tanque necesita ser operado, pero desde la superficie. ¿Sí? Este es el nivel de piso. Acá tenemos la vista lateral y la vista de frente. Acá también, como en el anterior esquema, tenemos la necesidad de poner las cotas, que son cotas de cálculo, y nada más. No vamos a poner las demás cotas en un plano de ingeniería, se acotan absolutamente todos los elementos y se ponen las dimensiones de todos los elementos. Es importante destacar, en los dos dibujos, yo he hecho acá un eje, ¿sí? Un eje que se denomina eje de simetría, ¿sí? En los dos dibujos, tanto en la vista lateral como en la vista frontal he hecho un eje vertical y un eje horizontal de simetría. Eso sí debe figurar siempre en todos los planos o croquis que nosotros vayamos a hacer con ya sea piezas o en este caso dispositivos importantes como un tanque, deben figurar los ejes de simetría en todos los planos. Bien, acá, al igual que en aquel, vamos a disponer de, por ejemplo, uno que sería una boca
¿sí? Esto tiene una brida que está a nivel de piso, estas bridas por general a veces son rebatibles simplemente, y se utiliza a lo mejor para medir el nivel de la cantidad de combustible que puede haber dentro del tanque, con una regla graduada para tal fin. Esto posiblemente alguno de ustedes lo habrá visto en alguna ocasión cuando ha ido a una estación de servicio a echar combustible, que a lo mejor han estado midiendo un tanque con una varilla, ¿no es cierto? Bueno, eso es una regla graduada para medición. Entonces, uno es medición. Dos sería la boca de llenado, la brida para llenar el tanque. Es decir, acá, por acá se llena, se coloca la manguera que viene del camión tanque que trae el combustible y se hace el llenado. Igual que en el tanque anterior, acá también este tanque está prolongado para no producir mucho burbujeo ni mucho movimiento dentro del tanque del combustible. También tenemos una boca de entrada de hombre, ¿sí? En ambos casos se requiere, a veces para introducirse dentro del tanque, cuando está vacío desde luego, una escalerita interior que se debe colocar auxiliarmente para poder descender al fondo del tanque y hacer el trabajo que hay que hacer de limpieza de fondo, de reparaciones o pintado, si esto llevara algún tipo de pintura interior, en el caso que fuera. En el caso de los combustibles no hace falta porque el material del tanque, como ya lo dijimos en el ejercicio, es de chapa negra, ¿sí? De chapa al carbono común. Y no requiere, digamos, de mayores cuidados esta chapa porque no se oxida, dado que el propio combustible hace de protector de la chapa en el interior del tanque, porque el gasoil tiene como característica como si fuera lubricante, entonces mantiene protegida la chapa interiormente, por ese motivo no es posible que se vaya a oxidar. Sí, en estos casos se le realiza una protección exterior al tanque, dado que esto va a estar, digamos, en un ambiente que puede haber humedad, acá en este caso, si bien está protegido por esta pileta de contención, que en algunos casos no se hace, la mayoría sí, esto es exigible, todo esto, la instalación de estos tanques para combustible está debidamente reglamentado y normalizado, digamos, por, en este caso, la empresa petrolera del país. En Argentina sería YPF. Hay una serie de normas que deben ser respetadas para la fabricación de estos tanques y para su instalación. Como les decía, puede tener una protección exterior, que puede ser una protección antioxia. Generalmente todos estos tanques, además, tienen una puesta a tierra, ¿sí? Tienen un electrodo de puesta a tierra para evitar la posibilidad de que se generen cargas estáticas alrededor del tanque, por alguna razón, y eso puede ser motivo o razón de alguna chispa que pueda producirse en el interior del tanque, sobre todo cuando no está totalmente lleno el tanque. Y eso digamos, implicaría el riesgo de explosión, ¿no es cierto? Bien, como les decía, en algunos casos, o antiguamente, si no va a ir en una cámara seca como esta, ¿sí? Protegida, que es de hormigón, como les acabo de mencionar, a veces suelen directamente ponerlos simplemente enterrados en la tierra. En ese caso ya, además de la protección antioxia, que es una pintura especial, una pintura antioxia o una pintura epoxi puede ser también, generalmente se les da una mano de pintura asfáltica, una pintura negra o alquitrán, que resiste muy bien la humedad de la tierra, ¿sí? Eso es para en los casos en que se permita, digamos, la instalación de un tanque subterráneo sin pileta de contención. Bien, acá está la vista de frente, ¿sí? En este caso yo he dibujado esto que tiene la posición número 7, acá y acá, que son también como dos cunitas de apoyo para que el tanque no tenga movimiento en el interior, si hay algún temblor, un terremoto, una cosa así, el tanque no se mueva. De todas maneras acá a veces suele estar esto vacío o a veces se rellena también, ¿sí? Eso depende de cada instalador, digamos.
Yo no soy un experto en esto, pero depende de las características de la instalación. Bien, como verán ustedes, yo he puesto en todos los dibujos las cotas en milímetros. Todos los planos de ingeniería mecánica deben ser siempre acotados en milímetros, salvo que sean medidas muy grandes y tengamos que requerir a otra unidad como el metro o el centímetro. El centímetro prácticamente no se usa. Se usan en milímetros las medidas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, en este caso también, igual que en el tanque de ácido sulfúrico, habrá que disponer de una lámina con su margen, ¿sí? Y su rótulo en el lado inferior derecho, siempre el rótulo, en donde diga tanque para gasoil. Ese va a ser el título, digamos, que va a llevar nuestro tanque acá. Nuestro rótulo va a tener que ser colocado con ese título. Y también vamos a tener un lugar para la escala y va a confeccionar de igual modo que en el anterior una planilla superior, en la parte superior del rótulo, pegado al rótulo, ¿sí? Para arriba, una planillita con 3 columnas, en la que uno diga la exposición, en la otra la denominación, y otra que diga cantidad. Bien, para que los que le toque el tanque bajo nivel, ¿sí? Les repito las posiciones. Entonces, 1, boca de medición. 2, boca de llenado. 3, boca de entrada de hombre. Perdón, está bien. 4, boca de vaciado, ¿sí? Fíjense, acá yo he hecho con un pequeño simbolito una bomba, que es una bomba sumergible que tienen estos tanques para poder extraer el combustible hacia el exterior, ¿sí? La posición 4 entonces es la de vaciado. Y después tenemos la posición 5, que es la de respiradero también, cumple esta función. Yo acá a le he hecho una derivación, porque en general, sobre todo en las estaciones de servicio, todos los respiraderos de cada uno de los tanques suelen estar conectados entre sí y eso es llevado después a alguna parte estratégica de la estación de servicio con un caño elevado en salida a la atmósfera. Por eso lo he dibujado de esta manera. Así que todos los respiraderos de todos los tanques están conectados entre sí. Bien, no sé qué más agregarle sobre esto. Creo que por ahora estaría más o menos claro. Vuelvo a repetir, los dibujos deben hacerlo con todos los elementos. Esto yo lo he hecho a pulso, pero ustedes lo harán con compás, si lo van a hacer a mano, ¿sí? Y utilizarán reglas y escuadras, y es preferible que lo hagan en lápiz, de manera que puedan ir borrando cuando se equivoquen y rehaciendo la parte, digamos, que quieren mejorar. No tengo mucho más para decirle, creo que está más o menos explícito. Voy a hablar 2 minutos sobre los tanques en general. Nosotros acá hemos dispuesto una posición de tipo horizontal para estos tanques, ¿sí? También los tanques pueden ser construidos en forma vertical, en vez de horizontal, en forma vertical. Hay muchos usos para esos tanques en forma vertical, sobre todo, por ejemplo, en la industria del vino, para almacenar vino, se hacen tanques también de acero inoxidable y son verticales. ¿Por qué? Porque se aprovecha mucho mejor el espacio disponible, porque en este caso estamos dentro de un galpón, a lo mejor, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, se aprovecha mucho más el espacio aéreo, por eso se suelen hacer verticales. Como les mencioné recién, los de combustible también se pueden hacer verticales sobre nivel, digamos, y por lo general son grandes tanques, ¿no? La disposición, a veces, este tipo de disposición, la posición horizontal, digamos, tiene más estabilidad, por decirlo de alguna manera, frente a algún, qué sé yo, fenómeno de terremoto, de temblor, alguna catástrofe, ¿no? Generalmente suelen ser más estables para los movimientos.
Los tanques de ácido sulfúrico generalmente están afuera de las instalaciones, es decir, no están dentro con el resto de las instalaciones por la peligrosidad de un derrame o de algún percance con el uso de este tanque, porque es muy peligroso el ácido sulfúrico. Por eso estos tanques generalmente están a la intemperie. Por lo general son pintados por afuera para darle un poco más de pinta y proteger un poco también, a pesar de que es acero inoxidable, la chapa, ¿no? Bueno, no creo que haya más detalles para agregar sobre los tanques. Bueno, insisto y repito en esto, todos estos tanques para combustible están todos ya reglamentados a través de distintas normas, en general por las empresas petroleras o por la Secretaría de Energía, digamos, del país que le concierne este tipo de manejo de combustibles, ¿no? Así que bueno, chicos, con esto creo que damos por terminado el trabajo práctico. Todas las demás consultas que vayan a surgir se las pueden realizar directamente al ingeniero Villalonga, que él ya le va a subir primero el enunciado del ejercicio y luego este video. Así que bueno, ha sido un placer nuevamente y nos encontraremos en el próximo video.